Las fuerzas estadounidenses habían conquistado la isla de Okinawa a un tremendo costo. Alemania se había rendido, pero la lucha aún no había terminado en el Pacífico. El ejército, la marina y los marines aún tenían trabajo por hacer, la invasión del Japón continental. Los rumores se difundían rápidamente. Algunos decían que los japoneses estaban entrenando a más de 30 millones de civiles para luchar hasta su último aliento. Otros especulaban que la Armada Imperial estaba preparando a más de 100,000 tropas para ataques suicidas a bordo de aviones, barcos, botes, submarinos e incluso operaciones de hombres rana bajo el agua. Sin embargo, a los marines y soldados del ejército les desconcertaba más el hecho de que el ejército ya había fabricado más de 500,000 medallas corazón púrpura para los heridos en combate y decenas de miles de cruces y estrellas de David para aquellos que no regresarían. Desafortunadamente, estos últimos rumores resultarían ser ciertos. El ejército estadounidense se estaba preparando para la Operación Downfall, la más grande en la historia militar, la ocupación de Japón a cualquier costo. Pacific Inferno. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaron a idear planes para una posible guerra contra el Imperio de Japón a principios del siglo XX. Tal fue el caso del Plan de Guerra Naranja, una serie de proyectos del ejército y la marina para proteger los intereses estadounidenses en el Pacífico y detener la expansión japonesa. El almirante de la flota Ernest J. King y otros oficiales de la marina dedujeron que invadir las islas de Japón era una locura, ya que llevaría a bajas desproporcionadas que la población estadounidense nunca toleraría. El ejército creía que el apoyo público permanecería de su lado si la invasión era rápida. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los jefes de Estado Mayor conjunto se dieron cuenta de que la guerra con Japón no sería tan sencilla como se había imaginado en los planes. Después de la batalla de Midway en junio de 1942, las fuerzas estadounidenses comenzaron sus campañas de salto de isla, obligando a los japoneses a adoptar una estrategia defensiva. Isla por isla, las fuerzas estadounidenses empujaron al ejército y la marina imperial de regreso al Japón continental. La resistencia japonesa se endureció a medida que los marines, el ejército y la marina avanzaban más profundamente en Asia, lo que resultó en más bajas para ambos lados. Estas cifras aumentaron en batallas como Peleliu, Iwo Jime y especialmente Okinawa, donde más de 8,000 miembros del servicio estadounidense perdieron la vida y la guarnición japonesa fue prácticamente aniquilada junto con la población nativa. El imperio estaba comprometido a luchar hasta el último hombre, a pesar de las crecientes bajas y los interminables bombardeos estadounidenses que quebrantaron la economía japonesa, dejando al país en llamas. Sin embargo, estaban preparados para lo que se avecinaba. Downfall. La situación de Japón era más que desesperada. De sus más de 4 millones de soldados, la mitad estaba atrapada en China y Manchuria. Además, la Armada Imperial estaba gravemente diezmada. Aún así, la población estaba comprometida con su emperador, lo que significaba lealtad hasta el final. Los planificadores de guerra de Estados Unidos también enfrentaron dificultades. Mientras se preparaban para la invasión de Japón, miraron hacia la historia. Se dieron cuenta de que los japoneses nunca se habían rendido ante una potencia extranjera en más de 2,600 años de historia. Más importante aún, Japón nunca había sido invadido con éxito. Sin rendición a la vista, los jefes de Estado Mayor conjunto fusionaron dos ideas de la Marina y el Ejército. Desde junio hasta noviembre de 1945, la Armada continuaría bombardeando Japón por aire y mar. Después de noviembre, el Ejército y los Marines se unirían a la contienda con una invasión de dos fases de Japón bajo la Operación Downfall. La primera fase, denominada Operación Olympic, tenía como objetivo capturar la parte sur de Kyushu. La segunda fase, llamada Operación Coronet, comprendía la captura de Tokio y se esperaba lanzar en marzo de 1946. Sin embargo, a finales de junio de 1945, el presidente Harry S. Truman revisó la Operación Downfall y solo aprobó la Operación Olympic, sabiendo que la logística y las bajas serían un problema. Operación Olympic. Kyushu es la isla más al sur de las cuatro principales que conforman Japón. Se extiende unos 200 kilómetros de norte a sur y tiene un ancho de 80 a 120 millas de oeste a este. Más de la mitad de su territorio está compuesto por terreno montañoso. Las llanuras son escasas y dispersas a lo largo de las costas de la isla, complicando las operaciones estadounidenses. El objetivo de Estados Unidos para la Operación Olympic era asegurar la parte sur de la isla, desde Tsuno en la costa este hasta Sendai en el oeste.
Esta área proporcionaría espacio para la construcción de 4 bases aéreas que serían críticas para las operaciones de bombardeo y apoyo aéreo de la segunda fase. Los desembarcos en Kyushu comenzarían el 1 de noviembre con uno de los bombardeos de neutralización más intensos del Teatro del Pacífico. Los bombardeos aéreos y navales golpearían Kyushu y el resto de Japón sin piedad. El general MacArthur emplearía 14 divisiones del ejército y los marines para asegurar varias cabezas de playa y avanzar tierra adentro para establecer el perímetro defensivo. El sexto ejército esperaba más de 125,000 bajas en combate y más de 270,000 bajas no relacionadas con el combate para la captura de Kyushu. Los jefes de Estado Mayor conjunto eran menos optimistas y pronosticaban más de 500,000 bajas estadounidenses. A fines de julio de 1945, el Departamento de Defensa estimaba entre 1,7 y 4 millones de pérdidas estadounidenses para las operaciones de Downfall. Los japoneses no lo tenían mejor. El DoD estimaba entre 5 y 10 millones de pérdidas japonesas sin tener en cuenta los heridos. Aún así, las preparaciones para la segunda fase continuaron. Pérdidas crecientes. Se esperaba que la segunda fase de la invasión de Japón, Operación Coronel, comenzara 4 meses después de los desembarcos en Kyushu. Se contemplaban casi 2 millones de hombres y 40 divisiones para la operación. Esta vez, Estados Unidos recibiría apoyo directo de las fuerzas del Reino Unido y de la Commonwealth. Además de las tropas terrestres, más de 20 portaaviones rápidos con 2,000 aviones, 30 cruceros, 107 destructores y 11 acorazados de la tercera flota brindarían apoyo aéreo y naval a las fuerzas de desembarco. La sexta flota bajo el mando del almirante Raymond Despruance comprendía 2,900 barcos adicionales que pondrían a tierra a más de 582,000 tropas del sexto ejército. La quinta flota proporcionaría apoyo naval con 800 barcos de combate, 1,500 barcos de transporte, 24 cruceros, 140 destructores y más de 160 escoltas de destructores. Los desembarcos iniciales serían llevados a cabo por 3 divisiones de marines, 2 divisiones blindadas y 10 divisiones de infantería reforzada. En total, 25 divisiones tendrían la tarea de apoderarse de la llanura de Kanto, Tokio y Yokohama. Divisiones adicionales, incluida una división aerotransportada, estarían disponibles a medida que avanzara la campaña. El apoyo aéreo y naval golpearía el Japón continental y los territorios en China y Manchuria ocupados por las fuerzas japonesas. Se contemplaba la participación de divisiones británicas, austríacas, canadienses y francesas durante las últimas etapas de la campaña. Mientras Estados Unidos acumulaba las fuerzas disponibles en el Pacífico, la inteligencia japonesa obtuvo rumores de Downfall, lo que llevó a preparativos para contrarrestar los desembarcos estadounidenses programados para el INPI. Todos a bordo. La inteligencia japonesa estimó correctamente que el objetivo principal de las fuerzas estadounidenses sería el sur de Kyushu para asegurar bases aéreas y fondeaderos para los buques de la Armada de los Estados Unidos. La porción sur de la isla estaba dentro del alcance máximo de las aeronaves estadounidenses desde Okinawa, lo que llevó a los japoneses a evaluar que el enemigo solo intentaría apoderarse de esa parte de Kyushu. También evaluaron correctamente los objetivos principales de los desembarcos, la fecha esperada de la operación y el posible número de divisiones enemigas destinadas a la operación El Invi. Los japoneses lanzaron entonces la Operación Ketsubo, o Operación Decisiva, para reforzar las 4 islas de las inminentes invasiones. Kyushu fue rápidamente reforzada con 15 divisiones, sumando 680,000 defensores, igualando el número de fuerzas estadounidenses atacantes. Una directiva japonesa evaluó que la única forma de romper el apoyo estadounidense para la invasión era infligir bajas masivas. En consecuencia, el objetivo de Ketsubo no era mantener el territorio japonés, sino quitar la vida a tantos estadounidenses como fuera posible, a cualquier costo, para quebrar la voluntad del pueblo estadounidense. El imperio tenía más de 4 millones de tropas, pero la mitad estaba estacionada en el extranjero. Solo 1,2 millones de soldados podrían equiparse adecuadamente para el combate y contar con el suministro de municiones apropiado. Japón buscaba prepararse para el combate con más de 31 millones de personas a través de la conscripción. Desde adolescentes hasta ancianos, se esperaba que hombres y niños se sacrificaran por el emperador armados con espadas, cuchillos, lanzas de bambú y otras armas rudimentarias. Resultado. Un eslogan de propaganda japonés del verano de 1945 resonó con el espíritu nacional. Decía, cita,
Cuanto antes vengan los estadounidenses, mejor. ¿100 millones mueren con orgullo? 38 de los 46 submarinos serían lo primero que enfrentarían las tropas estadounidenses al entrar en Kyushu. Los transportes de tropas eran la prioridad. Entre 120 y 900 torpedos tripulados Kaiten causarían estragos en las aguas congestionadas de Kyushu con el apoyo de más de 1,000 submarinos enanos. Una vez que los estadounidenses ocuparan las cabezas de playa, la Armada Imperial comprometería los últimos 19 destructores operativos de su flota para ataques unidireccionales a los barcos anfibios. 3,300 barcos Shinjo armados con una carga explosiva de 550 libras en la proa asegurarían cifras masivas de bajas. Además, la Armada Imperial planeaba emplear a 4,000 hombres rana, o Fukuryu, llevando explosivos para nadar hasta las embarcaciones de desembarco y hacerse explotar. El ejército y la Marina Imperial habían acumulado sus 12,000 aviones sobrevivientes para ataques kamikaze continuos que se lanzarían en oleadas horarias de 300 a 400 cazas para saturar las defensas de la Armada estadounidense. En última instancia, la Operación Downfall y su alto costo en las fuerzas japonesas y estadounidenses nunca llegaron a realizarse. El presidente Truman evitó la matanza y advirtió a Joseph Stalin de sus deseos expansionistas al arrojar las 2 bombas atómicas, una decisión debatida hasta el día de hoy. Y así concluimos nuestro viaje a través del tiempo. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté compartiéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse para más exploración histórica y comentar abajo con sus pensamientos o sugerencias para futuros episodios. Hasta la próxima aventura histórica.